Buen día, Misión Córdoba. ¿Con quién desea hablar? Buen día, soy la hermana de Cornejo. Tengo entrevista con el presidente Salas. Presidente, muchas gracias por recibirme. He sido llamada para hacer una historia de la iglesia en Córdoba y me he encontrado con que no hay nada escrito. No hay nada escrito, no tenemos historia, presidente. ¿Cómo podría usted ayudarme? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué piensa que es tan importante que tengamos una historia escrita de la iglesia aquí en Córdoba? Hay una razón muy importante. Cuando se restauró la iglesia, el 6 de abril de 1830, el Salvador mismo nos pidió que lleváramos una historia. Pronto tendremos el templo de Córdoba terminado. Qué importante será tener una historia de aquellos pioneros y de su fe que hizo posible que podamos tener esta bendición ahora. Pero todavía no sé dónde empezar, dónde encontrar la información. Elisa, por su pedido, los élderes han estado buscando en la oficina y en algunos lugares y creo que tenemos una sorpresa que le va a gustar. Élderes, ¿por qué no le mostramos a Elisa lo que encontraron? Pioneros. Córdoba se llevará una historia. El 6 de julio de 1573, el conquistador español Jerónimo Luis de Cabrera se estableció en la ribera del río Suquía y fundó la ciudad a la que llamó Córdoba de la Nueva Andalucía. Córdoba se transformó en un poderoso centro de la fe católica y en 1613 se estableció la primera universidad de la Argentina y la cuarta de toda América. Por ello ha sido llamada La Docta. Actualmente es la segunda ciudad en importancia de Argentina y sigue destacándose por sus universidades y también por el desarrollo industrial. Cuando los misioneros santos de los últimos días comenzaron a predicar el Evangelio en Córdoba a principios de la década de 1940, encontraron muy poco interés en escuchar su mensaje. La guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Dos compañerismos, 4 misioneros llegaron a Córdoba por primera vez para abrir este área para la enseñanza del Evangelio. Y me contó que fue muy duro ser misionero porque Córdoba era una ciudad muy católica, una ciudad muy, digamos, culta, con muchas universidades, y les fue muy difícil, la gente no les recibieron bien. Con un ambiente de rechazo, ¿cómo y quiénes sembrarían las primeras semillas de la iglesia en Córdoba? Mi familia y yo
Nos bautizamos en el año 66 y supimos que 20 años antes ya había miembros de la iglesia en la ciudad de Altagracia. Sabemos que vino la familia Ogui, la familia Boni, y en Córdoba el hermano Emilio Bergelli, que era joven, un joven de la iglesia, que se unió a la iglesia. Después supimos también del papá de Aldo Leone, el hermano Leone, el abuelo, que falleció de grande y fue un pionero de la iglesia. Mis abuelos fueron los primeros en bautizarse en Córdoba. Con ellos empezó la iglesia en Córdoba. Ellos fueron los primeros miembros. No obstante las dificultades de la primera época en Altagracia y luego en la ciudad de Córdoba, la iglesia se estableció y una pequeña rama comenzó a crecer. Me llamó como presidente de rama en esa época. Y bueno, se produce un despertar, ¿no?, en Córdoba. De pronto encuentran una familia Moreno, encuentran a las chicas Schwez, a Ricardo Díaz Peralta, a la familia Mambretti. De pronto, bueno, empiezan a bautizarse personas, ¿no? Tal que hicimos una pileta en la casa, en la Gionza, en el patiecito hicimos una pileta porque teníamos que venir acá donde está la casa de misión, más allá, para hacer los bautismos en el río, ¿no? Yo recuerdo haber ido a Esquiú 11 era, años. Y era una casa antigua que se alquilaba y ahí, bueno, teníamos la reunión de escuela dominical a la mañana y la reunión sacramental por la tarde, o sea que íbamos a la capilla a la mañana y a la tarde. Era una época de mucho espíritu, realmente estábamos muy unidos espiritualmente y entre los temas de los que hablábamos, por supuesto, estaba la posibilidad de un templo, pero era como algo tan lejano en la distancia y éramos tan pocos que pensábamos, bueno, ¿cuándo podremos tener un templo aquí? Bueno, esto es lo que encontramos. Hernández tiene allí un artículo que fue publicado cuando la Misión Argentina del Norte se creó. El de Wright tiene un libro donde se registra semana a semana lo que pasaba en la misión, un registro histórico escrito. Y este es un registro fotográfico. Mire qué maravilla que es esto. ¿Qué le parece? Verdaderamente sí. Bueno, muchísimas gracias. Esto es una maravilla. Muchas gracias. La Misión Argentina Norte se organizó en 1963 con 1.376 miembros y 73 misioneros distribuidos en 16 provincias. ¿Qué clase de liderazgo fue necesario para expandir la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el vasto y diverso norte argentino? ¿Cómo enfrentarían el rechazo hacia los misioneros y el arraigado tradicionalismo local? En este registro fotográfico encontramos la foto del presidente Ronald Stone, el primer presidente de la misión. De lo que yo conocí del presidente Stone, era un hombre muy preparado, un
un diplomático de la iglesia. Él hizo muchos contactos. Para establecer una misión en Córdoba, él preparó el campo y tenía reuniones con muchos gobernadores, intendentes, con gente del clero. Él se reunía con todas las personalidades del gobierno, de diferentes instituciones, para hacer conocer la iglesia. La iglesia se conoció más socialmente que en el contenido espiritual, el mensaje que traía. Habría que abrir los caminos, había que abrir los senderos por donde después los misioneros podrían transitar con libertad. El presidente Stone y su esposa Patricia fueron excelentes, un líder realmente plenamente dedicado, con mucha visión. El presidente el presidente Ronald Stone tuvo una visión importante de comprar grandes extensiones de terreno. Inclusive donde hoy se está edificando el templo fueron terrenos comprados por él. Pero él dijo, Eldres, la iglesia aquí va a crecer mucho. Otra cosa muy interesante que el registro fotográfico nos muestra es que el segundo presidente de la Misión Córdoba fue el elder Richard G. Scott, quien ahora es un miembro del quórum de los 12 apóstoles. Era realmente un hombre santo, un hombre que uno sentía la influencia de él, el espíritu que él tenía, de que lo que se estaba haciendo, el establecimiento del reino, porque él estableció el reino acá con la fuerza espiritual de un líder, ¿no? El presidente Stone hizo una parte y él estableció el reino con la capacidad de un líder espiritual, formando líderes. La influencia que yo noté en mis padres fue muy grande porque veníamos de una cultura religiosa muy diferente y era hacer un cambio radical en todo. Entonces veíamos este ejemplo de hombre con su esposa, que era una persona tan amorosa, siempre tan cálida era. Las nuevas generaciones de líderes de la iglesia continuaron la obra que habían iniciado los presidentes Stone y Scott. En el territorio que abarcaba la antigua Misión Norte, hoy día hay 5 misiones organizadas. El progreso de la iglesia trajo nuevos protagonistas de la historia, los conversos. ¿Cuál fue la influencia de estos conversos? ¿Qué clase de personas eran? El hermano Fayette Cheda, él era una persona muy especial. Era como ir a la casa y uno podía sentir el espíritu desde que te saludaba. Siempre decíamos, como Titi es como un ángel, ¿no? Y si uno iba, él alzaba una naranja y decía, llévate algo para que comas. Y a veces golpeaba la puerta de algún vagabundo que andaba en la calle y él salía y le abría la heladera y le daba la comida que tenía. Él era así y era un hombre maravilloso. Algunos de los pioneros de la iglesia en Córdoba provenían de tierras lejanas y culturas muy diferentes a las del norte argentino. Esto se llama tabule, es una comida siria, típica de Siria, es una comida muy fresca, con trigo burgol y otras verduras. El arroz blanco japonés, el arroz con fideo árabe, el tabule árabe, siempre hemos tenido este tipo de comida. Mi papá llega a Salta en el año 1926 y en Siria queda su papá que estaba enfermo y que promete ir a Argentina cuando se mejore. Él se despide de su padre en un hospital de Beirut, en el Líbano, pero su papá muere en abril de 1926.
así que él no lo puede volver a ver. Las hermanas Yamada tenían raíces japonesas y los Cheda, raíces árabes, establecidos en la ciudad de Salta. ¿Cómo lograrían ellos asimilar la cultura y forma de vida de los santos de los últimos días? Creo que hay que tener mucho coraje y valor para enfrentarse a otra cultura, y creo que de alguna manera han sido guiados por Dios. Y se necesitó mucho coraje para hacer esta travesía. Los primeros en acercarse a la iglesia en Salta fueron Felisa Yamada y sus hermanas. Ellas estaban en búsqueda de una fe y recibieron la predicación de los misioneros mormones. Fue la primera familia que escuchó el Evangelio en Salta y fue la primera familia en unirse a la iglesia de Jesucristo. Mi suegra siempre fue una persona muy recta. Ella es una persona con mucha fe. Ella es una persona con mucha fe. Mi papá no hubiera podido hacer mucho si no tenía el apoyo de mi mamá, ¿no? Muchas veces el trabajo de mi mamá no se ve, pero ella lo apoyaba mucho a mi papá en muchos aspectos. Y era una persona plenamente fiel a la iglesia. Tiempo después de casados, Felisa Yamada y Fayek Cheda se bautizaron en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y fueron pioneros en Salta. Él se hizo miembro de la iglesia porque comprendió que el sacerdocio que había en cada uno de los hombres le servía para guiar una familia, y realmente se dio cuenta que el Señor depositaba la confianza en nosotros, todos débiles, pecadores, para mantener el reino. El espíritu emprendedor de la familia Cheda los llevó a una nueva migración a la ciudad de Córdoba. ¿Por qué razón partían nuevamente en busca de un hogar y una nueva vida? Y entonces, porque yo empezaba los estudios, mi papá y mi mamá dejaron todo y se vinieron con nosotros. Se vino toda la familia, sin tener trabajo asegurado, nada. Y ahí empezó la búsqueda impresionante de mi papá para mantenernos. Ese era el objetivo de mis padres, que estudiemos una carrera universitaria, así que decididamente tomaron esa decisión debido a preguntar al Señor, ¿no es cierto?, al respecto. En Córdoba, todos los hijos de Felisa Yamada y Fayek Cheda obtuvieron títulos universitarios y han servido a la iglesia presidiendo barrios, estacas y organizaciones con un trabajo dedicado y continuo hasta el día de hoy. Durante 50 años, el espíritu pionero se expandió desde Córdoba a todo el norte argentino. En el año 2010, la perseverancia y fidelidad de miembros y misioneros dio lugar a una bendición largamente esperada. Hoy se marca el comienzo, con esta palabra inicial, de la construcción del Templo de Córdoba. Sí, y es el comienzo de cuántas bendiciones podemos contar que van a venir a los miembros de la Iglesia en esta parte del mundo, pero no solamente para los miembros de la Iglesia, sino también para aquellos que no son miembros de la Iglesia. Las bendiciones del templo se llegan a todos. Que es un día importante aquí. Los ángeles son felices
Los padres, los argentinos de años pasados son muy contentos de este día. Y más importante, el Señor Jesucristo es contento, es feliz de ver su casa en realidad aquí. Yo creo que para los santos y para la comunidad en general es una bendición muy grande. Creo que todos, aún los vecinos, todos van a ser mejores, van a ser bendecidos y van a ser mejores personas. Las fuerzas del mal se alejan cuando hay un templo dedicado. Así que eso es lo que yo siento que va a ser para toda esta hermosa comunidad y para las provincias del norte argentino, que tanto amamos, que tanto queremos, para sus fieles santos. La antigua capilla de Villa Belgrano ha sido una gran influencia en la iglesia de Córdoba y hoy ha cedido su terreno para la construcción del templo. ¿Por qué los santos de los últimos días valoran tanto el tener un templo? Cuando conocí la iglesia, yo perdí a mi padre en forma trágica, hacía poco tiempo, y eso causó una gran conmoción en mí. Hermano Alasia, ¿qué fue lo que realmente hizo que su vida cobre otro sentido y también la de su familia? En mi vida fue el hecho de saber que dónde había ido mi padre, porque esa era la pregunta que tenía. Y cuando me enseñaron dónde había ido y que yo podía hacer la obra del templo por él, para que él pudiera tener las mismas bendiciones que estaba teniendo yo, eso fue algo que me impactó mucho. Y al año hice la obra por él en el templo. Carla, ¿qué significa el templo en tu vida? El casamiento en el templo es hermoso, porque nos arrodillamos uno frente al otro, tomados de la mano, mirándonos a los ojos. Y Él ofreció su vida a mí y yo a Él por toda la eternidad. La fe de los santos en el norte argentino ha dejado un legado, pero un reto aún persiste: llevar una historia escrita que testifique a las nuevas generaciones en qué manera la mano del Señor ha tocado sus vidas. Y ruego que sea una bendición para nuestro país y para nuestra provincia, porque creo que su influencia abarca más de lo que uno puede creer realmente, ¿no? Según lo que dicen nuestros profetas. El templo ejercerá una gran influencia en los miembros, porque en el templo se nos da un paisaje de la eternidad. Allí es donde nosotros aprendemos lo que Jesucristo ha hecho a través de la expiación por cada uno de nosotros. Y el templo cambia vidas. Cambió la mía, puede cambiar las vidas de las personas. Los sueños y visión de los presidentes Ronald Stone y Richard G. Scott, así como todos los que le siguieron, miles de misioneros y miembros fieles, alcanzaron su cumplimiento con el advenimiento del Templo de Córdoba.